Hola a todos y todas. Hoy vamos a ver algunas cuestiones vinculadas al diseño de un proyecto de investigación en el marco de una tesis doctoral. Vamos a compartir pantalla. Bien, bueno, podemos comenzar entonces pensando en que un diseño de investigación para una tesis doctoral puede ser un diseño estructurado, un diseño emergente o un diseño flexible. Cuando pensamos en un diseño estructurado, pensamos en un diseño en el que todas las decisiones son tomadas de antemano. Es decir, tanto el problema de investigación, como el método que se va a utilizar, como el marco teórico que se va a desarrollar, como la muestra que se va a utilizar, como la encuesta que se va a implementar o analizar, está todo definido de antemano. Entonces uno va a hacer una investigación con una hipótesis en la cabeza, que la hipótesis recordamos que es una respuesta a la pregunta de investigación, y va a hacer una investigación con esa idea en la cabeza. Y hace campo, hace una encuesta, por ejemplo, o analiza una encuesta que ya está hecha, buscando refutar o confirmar esa hipótesis que se tiene en la cabeza. Entonces, el diseño es estructurado porque todo está definido de antemano. En cambio, en el otro extremo tenemos el diseño emergente, en el cual no hay un diseño preestructurado, no hay un conjunto de decisiones que se toman previamente, sino que uno va al campo y espera que en el campo comiencen a surgir una serie de preguntas, interrogantes, que den lugar al desarrollo de la investigación. Entre estos dos polos encontramos entonces el diseño flexible, que es un diseño de investigación que resulta el más apropiado para cuando uno necesita pensar un plan de tesis doctoral, en el sentido de que es apropiado porque permite la definición de algunas cuestiones iniciales que son bastante concretas e importantes. En primer lugar, tenemos las decisiones relativas a la construcción del objeto de investigación. ¿Qué significa construir el objeto de investigación? Significa construir un problema de investigación, delimitar ese problema, que ese problema esté acotado en el tiempo, en el espacio, y que remita a una cuestión concreta que pueda ser investigable. Pero también implica, este diseño flexible, tomar decisiones en relación a la selección, es decir, tomar decisiones en relación a quiénes voy a incluir en la investigación. Estos quiénes pueden ser personas, pero también pueden ser instituciones, o pueden ser documentos. Eso dependerá un poco del tipo de investigación que yo quiera desarrollar. Y también están las decisiones relativas a la recolección, es decir, de qué manera yo voy a construir la información. Voy a hacer entrevistas en profundidad, voy a hacer etnografía con observación participante, voy a hacer entrevistas de historias de vida desde la perspectiva biográfica, voy a hacer entrevistas grupales. Bueno, ¿qué tipo de perspectiva, abordaje metodológico voy a implementar y qué tipo de técnica voy a utilizar dentro de ese mismo abordaje? Y finalmente están las decisiones relativas al análisis, es decir, a cómo yo voy a analizar la investigación, cómo voy a analizar la información que yo construí para la investigación. Entonces, cuando uno empieza a pensar un diseño de investigación para un plan de tesis, tiene que en principio pensar estas cuestiones. Pero claro, cuando uno tiene que presentar un plan de tesis frente a una institución en la que se encuentra, en la que se inscribe esa tesis, existen una serie de requisitos o de elementos que es necesario considerar. Entre estos elementos tenemos en un plan de tesis, estos son los puntos de un plan de tesis, ¿sí? Entonces tenemos el título, un pequeño resumen en el que se inscriben las principales ideas de la investigación que se van a desarrollar, que va a tener 3, 4 párrafos. Bueno, un recorte de tema y problema, que incluya las preguntas de investigación y las posibles hipótesis, los objetivos, las indagaciones preliminares, que luego van a dar lugar a la conformación del estado de la cuestión y el marco de antecedentes,
La justificación, cuál es el marco teórico, los aspectos metodológicos, cuáles son los abordajes metodológicos que se van a desarrollar, cuál es el plan de trabajo, el cronograma, la factibilidad y luego la bibliografía. En esta clase en particular vamos a ir señalando cada uno de estos puntos y nos vamos a detener en particular, vamos a ir, digamos, desarrollando tema, problema, objetivos, y nos vamos a detener en particular en las indagaciones preliminares y en el estado de la cuestión, con la idea de que estos elementos nos permitan, digamos, pensar y repensar cuál es el aporte del estado de la cuestión para la construcción del problema de investigación, cuál es la importancia de poder elaborar un buen estado de la cuestión para poder construir un problema de investigación que sea sólido y que sea viable para una tesis doctoral. Bien, concebir la idea de investigar. ¿Cómo empezamos a investigar? ¿Cómo definimos qué vamos a investigar? Lo primero que tenemos que definir es el tema. Y el tema se inscribe en un área de interés. Entonces, lo primero que yo tengo que empezar pensando es, bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa en particular? Entonces, el interés puede ser personal, es decir, bueno, a mí me interesa estudiar en particular alguna cuestión, no sé, las representaciones de los docentes sobre las dificultades pedagógicas de sus alumnos, por ejemplo, o eso sería más un problema, en realidad, pensado más en un interés, un tema de interés podría ser los problemas educativos de los alumnos. Puedo también pensar en un interés grupal, en el cual, digamos, yo formo parte de un grupo en particular, de un grupo de docentes, de un grupo de personas preocupadas por alguna cuestión, y eso es y ese grupo es el que me ayuda a delimitar qué interés tengo, qué tema me interesa en particular. Puedo, digamos, definir el área de interés en función de una gran cantidad de información, es decir, yo tengo, por ejemplo, acceso a unos archivos de una institución escolar que cerró hace muchos años y que esa información no es información abierta a la comunidad. Entonces, bueno, esa gran cantidad de información y esa posibilidad de acceder a esa información me puede llegar a orientar en la construcción de ese tema de interés. Y estos intereses personales, grupales, o la existencia de información a la que yo tengo acceso, me puede llevar a escribir a una línea, a una corriente dentro de un campo profesional académico. Es decir, bueno, si yo voy a hacer una investigación sobre, como decíamos hoy, los problemas pedagógicos de los alumnos, y me inscribo en el marco de la sociología de la educación o las ciencias de la educación. ¿Sí? Me inscribo en un campo académico. También me puede permitir identificar los recursos con los que yo dispongo, es decir, bueno, yo sé que me interesa este tema y lo voy a desarrollar porque al grupo en el que yo pertenezco, por ejemplo, le puede llegar a servir. Entonces trato de ver en el marco de ese grupo y de esa institución cuál es el equipamiento que tengo, cuáles son las disposiciones de bibliografía que tengo, etc. Y también me puede llevar a buscar financiamiento, es decir, bueno, a ver, ¿de dónde puedo yo conseguir financiamiento? ¿Cuáles son las becas disponibles para estudiar, para hacer un doctorado, etcétera? Entonces, uno empieza con un tema de interés. A mí me interesa estudiar los problemas pedagógicos de los alumnos, a mí me interesa estudiar, no sé, la vulnerabilidad educativa de los alumnos de bajos recursos, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo un tema de interés. Y con ese tema de interés voy a hacer lo que se llaman indagaciones preliminares. ¿Qué son las indagaciones preliminares? Son las primeras búsquedas. Voy a empezar a buscar y voy a empezar a sistematizar bibliografía sobre la cuestión. Entonces, empiezo a buscar textos sobre población vulnerable, niños vulnerables, niños con problemas pedagógicos, con problemas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces empiezo a buscar bibliografía existente en mi país sobre esa cuestión. Y eso me puede llevar, digamos, a conocer, a reconocer los estudios, las investigaciones y los trabajos anteriores relacionados con mi tema. Y eso me puede llevar a tomar ciertas decisiones. Por un lado, me puede llevar a no investigar el tema, porque encuentro que hay demasiado
sobre lo que yo quiero estudiar, ¿no? Lo que a mí me interesa. Entonces, como hay demasiado, no sé si siento que voy a poder hacer un aporte. Entonces, mejor darle una vuelta y pensar otro tema. O me puede llevar a decidir no estudiarlo porque ya encuentro que está muy estudiado, ¿sí? O porque me aburre el tema, en definitiva me puse a leer y me di cuenta que lo que empecé a leer me aburre, entonces prefiero no estudiar ese tema porque para hacer una tesis doctoral el tema me tiene que interesar bastante, digamos, ¿no? Me puede llevar también esas búsquedas primeras a estructurar más formalmente la idea de la investigación, decir, bueno, sí, en realidad sí me gusta, esto me parece que es interesante, y empiezo a ver de qué manera yo podría investigar esto que quiero investigar. Y también puedo seleccionar la perspectiva desde la cual yo voy a trabajar, es decir, bueno, a ver, desde qué ámbito disciplinar, desde qué ámbito académico yo me voy a inscribir, en el marco de qué disciplina, en el marco de qué área disciplinar voy a inscribir la investigación, desde la historia de la educación, desde las políticas educativas, desde, no sé, la política escolar, los estudios sobre las instituciones escolares, bueno, digamos. Entonces me permite de alguna manera seleccionar la perspectiva, y esa perspectiva es disciplinar, pero también es temática y también es teórica. Entonces yo empiezo a ver cuáles son los temas que se trabajan en el marco de esa orientación disciplinar, y cuáles son las teorías que hay detrás de ese abordaje disciplinar, de esa temática que a mí me interesa en particular. Entonces, las indagaciones preliminares me pueden aportar a mí a construir y sistematizar información novedosa que me permita plantear y analizar el problema desde una nueva dimensión. Yo puedo empezar a leer y puedo empezar a encontrar cosas que no se han dicho todavía, o que a mí me parece que todavía no se dijeron, y entonces puedo sentir que puedo hacer un aporte en ese sentido a partir de construir información de algo que no encuentro, por lo menos en la bibliografía que yo estoy leyendo. Y también puede llegar a ser un aporte desde una nueva perspectiva, una interpretación de materiales ya disponibles que pretenda discutir con las interpretaciones dominantes. Es decir, yo puedo leer la bibliografía y puedo decir, bueno, esto se estudió de esta manera, desde esta perspectiva de historia de la educación, de esta perspectiva de sociología de la educación. Pero desde esta perspectiva de política educativa, esto no ha sido investigado. Entonces yo lo quiero investigar desde esta mirada. Y entonces ese lugar es una nueva perspectiva, una nueva mirada. Entonces, bueno, estas indagaciones preliminares son, como decimos, son los primeros acercamientos a la temática, y son los primeros acercamientos que nos van a permitir empezar a pensar la idea de construir un problema de investigación. Pero para poder construir un problema de investigación yo tengo que leer, tengo que poder hacer un estudio de qué se estudió sobre lo que yo quiero estudiar, como para empezar a pensar ese problema de investigación, para empezar a recortarlo, para empezar a construirlo teóricamente, para empezar a construirlo en términos disciplinares. Y entonces, una vez que hice estas primeras lecturas, puedo empezar a plantear el problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? En primer lugar, hay que hacer una diferencia entre lo que es un problema social y un problema de investigación. Un problema social podría ser la pobreza en un país. Ese es un problema social, es un problema de la realidad social. Pero no es un problema de investigación. Para que se transforme en un problema de investigación, eso tiene que ser acotado, tiene que ser delimitado a un lugar, a un espacio, a una institución, a un conjunto de personas, ¿sí? Entonces, un problema de investigación es un problema que fue demarcado, definido por quien se plantea la investigación. Y esas formas de delimitación o definición pueden ser múltiples, pero yo tengo que acotar, no puedo decir mi problema de investigación es la pobreza en la Argentina, la pobreza en Colombia, ¿no? O la educación en Argentina, la educación en Colombia. Bueno, digamos, sobre ese gran problema de la realidad social, yo puedo preguntarme distintas cuestiones, y puedo acotar y pensar distintos problemas de investigación. Puedo mirar, por ejemplo, las representaciones que tienen las docentes sobre los problemas educativos de sus alumnos, o puedo mirar las representaciones que tienen las madres sobre los problemas educativos de sus hijos o sus hijas. Y esos son problemas de investigación distintos, pero para construirlo como un problema de investigación, además lo tengo que acotar. Bueno, yo quiero ver las representaciones que tienen las maestras
sobre los problemas educativos de sus alumnos. Bien, ¿en dónde? ¿En una escuela en particular? ¿En una comunidad en particular? ¿Cuándo? ¿En el año 2020? ¿En el año 2021? Sí, tengo que poder acotar la mirada, enfocar la mirada y acotar la mirada, y construir un problema que esté delimitado entonces en términos espaciales, temporales, pero también conceptualmente, que ahora lo vamos a ver algo de esto. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Es lo que se quiere estudiar o saber. Se formula de manera descriptiva, de manera de que se cuente cuál es el tema y el problema a abordar, y en ese problema se pueden establecer relaciones, nexos entre cuestiones de interés cognitivo. En definitiva, un problema de investigación es aquella cuestión susceptible de ser investigada. ¿De qué manera? O de una manera sistemática. Cuando pensamos en una investigación doctoral, tenemos que pensar que la investigación implica un trabajo sistemático. Yo no puedo empezar a hacer algunas lecturas, después construir un problema, pero más o menos, y después dejarlo 6 meses, y después volver a trabajar un tiempo en la tesis, y después dejarlo, porque la idea para que sea una investigación que, digamos, que llegue a un buen final, es necesario trabajar de manera sistemática, trabajar de manera, digamos, permanente a lo largo del tiempo. Aunque uno pueda avanzar poco, ir avanzando, pero de manera sistemática, porque si no, además uno tiene que volver a leer lo que ya leyó hace 6 meses, porque no se acuerda qué es lo que había leído. Entonces eso es muy importante también, ¿no? Poder, bueno, hacer un recorte, decir, bueno, voy a leer esto, esto y esto y esto, y voy a ir pensando y repensando el problema en este tiempo, y luego continúo trabajando, pero siempre con esta idea de sistematicidad. Y cuando uno piensa un problema de investigación, lo puede pensar en términos de pregunta, puede formularlo en términos de pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación, al igual que el problema de investigación, es lo que se quiere comprender para realizar el estudio. ¿Qué es lo que yo quiero comprender? ¿Qué es lo que yo quiero interpretar? ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Y representa el corazón de la investigación. Maxwell decía, por ejemplo, que el problema y la pregunta de investigación estaba en el centro de la investigación, y que tenía diálogo con los diferentes puntos del plan de tesis. Entonces tenía diálogo con el estado de la cuestión. ¿Por qué? Porque el problema de investigación se había recortado y se había formulado luego de hacer muchas lecturas sobre lo que se quería estudiar. Y además porque eso permitía de alguna manera saber qué es lo que no se estudió, y que yo arme una pregunta de investigación sobre eso que no se estudió, y eso me implicaría a mí poder construir información sobre algo que no hay, encontrar lo que se llama el área de vacancia, el vacío de conocimiento. Pero también la pregunta de investigación dialoga con el marco teórico, porque la pregunta de investigación tiene conceptos. Esos conceptos implican la descripción de determinadas teorías, ¿sí? Y entonces en la pregunta de investigación hay conceptos, y utilizar esos conceptos implica que yo estoy adhiriendo a determinada perspectiva teórica, que tengo que conocer, y que es una perspectiva teórica que se inscribe en el marco de una disciplina o una subdisciplina en la que yo me inscribo. Pero también la pregunta de investigación se vincula con la metodología, porque es la pregunta de investigación la que va a orientar digamos, el abordaje metodológico que yo voy a utilizar. Si yo me preocupo por la relación que existe entre la evolución de la pobreza y la educación, haré una investigación cuantitativa. Si yo me pregunto por las representaciones de los docentes sobre los problemas pedagógicos de sus alumnos, haré una investigación cualitativa. Ahora, ¿hago una investigación cualitativa? Bueno, ¿desde qué técnicas de investigación? ¿Qué técnica utilizo? ¿Hago desde la perspectiva etnográfica, desde la perspectiva biográfica? ¿Hago entrevistas individuales? ¿Hago entrevistas grupales? ¿Hago entrevistas de historias de vida? ¿Hago observación participante? ¿De qué técnicas? Entonces, la pregunta de investigación también orienta el abordaje metodológico. Y finalmente, la pregunta de investigación también orienta la justificación. La justificación de un proyecto de investigación es explicar por qué es importante la investigación, por qué es importante hacer esta investigación. Digamos, ¿no? Yo tengo que poder justificar la relevancia que tiene esa investigación. Entonces, la pregunta de investigación dialoga con los diferentes puntos del plan de tesis. Por eso se dice que es el corazón de la investigación.
Y aquí, bueno, entonces decimos es un componente que liga a todos los demás componentes del diseño. Entonces, la pregunta de investigación, o las preguntas, porque pueden ser más de una, pueden ser dos preguntas de investigación, deben tener conexión con el propósito de la investigación, los propósitos de la investigación, con los conocimientos previos que se tienen y los estudios anteriores que se han hecho en relación al tema, y con el marco teórico. Es decir, deben tener conexión con los objetivos, deben tener conexión con el estado de la cuestión, y deben tener, digamos, conexión con el marco teórico. ¿Sí? Entonces hay una articulación, una fusión, un diálogo permanente entre ese problema de investigación y los antecedentes, el estado de la cuestión, y los objetivos, y el marco teórico, las teorías que están detrás de esas conceptualizaciones que yo voy a utilizar. ¿Cuál es la función de la pregunta de la investigación o del problema de investigación? Es explicar específicamente qué se intenta aprender o comprender. Tiene que poder ser clara, concisa. Si yo armo un choclo de pregunta de investigación, un choclo de problema, con 3 o 4 puntos de aparte, no se entiende qué es lo que se quiere hacer. Entonces tiene que ser algo concreto, específico. Y tiene que ayudar a focalizar el tema de estudio. Si el tema era la pobreza en la Argentina, bueno, el problema podrá ser las representaciones que tienen las madres de sectores pobres sobre las dificultades educativas de sus hijos. Si el tema era pobreza y educación, el problema será recuperar o comprender las representaciones, cómo se construyen las representaciones que tienen las madres de los sectores pobres sobre las dificultades educativas que tienen sus hijos en el barrio tal, en la ciudad tal, en tal año. Esa es la construcción de un problema, que se entienda, que uno pueda leer el problema y que eso sea entendible para cualquier persona que lea ese problema de investigación. Entonces tiene que dar una idea de ayudar a focalizar el tema de estudio y dar una idea de cómo nos conduciremos a la investigación. Una vez que pudimos empezar a construir ese problema de investigación, tenemos que definir los objetivos. Entonces, los objetivos de investigación son los tipos de conocimiento que se pretenden alcanzar en relación con los elementos o preguntas que constituyen el problema de investigación. Al llegar a este punto supone que se ha determinado la existencia y se ha hecho la descripción del fenómeno a que se refiere el problema de investigación. Es decir, yo no puedo plantearme un objetivo general y objetivos específicos si no tengo claridad respecto del problema de investigación, si no pude formular de manera clara, concisa, delimitada, ese problema de investigación. Y como decíamos en otras clases, ese problema de investigación es un problema de investigación científico, que implica que vamos a desarrollar una investigación sistemática a lo largo del tiempo a partir del uso de un método, ¿sí? Y para construir ese problema de investigación, como decíamos al principio de la clase, tenemos que hacer lecturas sobre qué se estudió, sobre eso que yo quiero empezar a construir como un problema de investigación. Entonces, el objetivo general deriva de la teoría, implica un mayor nivel de abstracción. ¿Por qué? Porque cuando yo defino un objetivo general, por ejemplo, este que decía yo sobre que el problema mío era cómo construyen las representaciones las madres pobres sobre las dificultades pedagógicas de sus hijos, con las dificultades de aprendizaje. Digamos, estoy utilizando diferentes conceptos, como por ejemplo la idea de representaciones, como por ejemplo la idea de pobreza, como por ejemplo la idea de dificultad pedagógica. Entonces, estoy inscribiendo mi investigación en campos disciplinares o subcampos dentro de un campo disciplinar que sería la, digamos, sociología de la educación, en el cual estoy adscribiendo a determinadas perspectivas teóricas. No es lo mismo hablar de representaciones que hablar de identidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de representación como concepto no es un concepto en el aire, es una, digamos, se enmarca dentro de una teoría sobre las representaciones sociales.
La idea de pobreza también no es en el aire, se enmarca dentro de estudios que hay sobre la pobreza. Y lo mismo la cuestión de, digamos, dificultades pedagógicas. Entonces, el objetivo general incluye la teoría, incluye perspectivas teóricas, y implica un planteo amplio del problema a investigar. O sea, es una manera de mostrar qué es lo que yo quiero investigar. Muchas veces se puede pasar ese problema de investigación, esa pregunta de investigación a objetivo general. Cuando uno lo formula de manera clara, y por ejemplo la formulación era cómo se construyen las representaciones de las madres, ¿no?, de los sectores pobres, acerca de las dificultades pedagógicas de sus hijos, yo puedo pasar eso a un objetivo general y decir, analizar o comprender cómo se construyen las representaciones de las madres de sectores pobres sobre las dificultades pedagógicas de sus hijos. Ese sería como el gran objetivo general. Entonces hay un diálogo también aquí entre la pregunta de investigación y el objetivo general. Eso es algo que no habíamos dicho anteriormente. Y los objetivos específicos derivan del objetivo general, es decir, yo siempre cuando doy clases uso el pizarrón, hago un paraguas, ¿no? Y entonces dibujo como lluvia, y lo que digo es que el objetivo específico no se puede mojar, es decir, debe estar debajo de ese paraguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los objetivos específicos deben permitirnos alcanzar el objetivo general y deben estar íntimamente vinculados con ese objetivo general. Deben ser más claros, más concretos, pero deben permitirme alcanzar ese objetivo general. Entonces tiene un mayor nivel de detalle que el objetivo general y debe propiciar el cumplimiento de ese objetivo general. Pero digamos, si mi objetivo general era comprender cómo se construyen las representaciones de las madres de sectores pobres, sobre las dificultades pedagógicas de sus hijos, no puedo tener como objetivo general estudiar la mirada de los docentes sobre las dificultades de sus alumnos, suponiendo que puedo analizar lo que las docentes de esos niños piensan sobre las dificultades. Porque eso no está en el marco de mi investigación, o sea, yo no me planteé como objetivo mirar lo que piensan los docentes, me planteé como objetivo mirar lo que piensan las madres, cómo se representan las madres esas dificultades. Entonces yo pongo algo sobre los docentes, digamos, el objetivo está por afuera de ese paraguas, ¿sí? No se incluye, no se inscribe en ese objetivo general. Y los objetivos se redactan habitualmente, tanto el general como los específicos, con verbos en infinitivo, como por ejemplo determinar, clasificar, describir, identificar, establecer, interpretar, comparar. Son diferentes usos, diferentes verbos que se pueden utilizar en infinitivo para comenzar y digamos, proponer tanto el objetivo general como el objetivo específico. Bien, y ahora nos vamos a centrar entonces en las indagaciones preliminares que van a dar lugar al estado de la cuestión. Nosotros habíamos dicho que comenzamos pensando un tema y leyendo sobre ese tema. Esas primeras lecturas se llaman indagaciones preliminares porque me ayudan a pensar y a delimitar un poco el problema de investigación. Es como la primera delimitación. Pero luego yo tengo que avanzar en esa delimitación y conocer un poco más qué se estudió sobre lo que yo quiero estudiar y cómo se estudió. Entonces, para eso, yo tengo que pasar a construir un estado de la cuestión y también construir un marco teórico. Pero aquí nos vamos a concentrar en el estado de la cuestión. Entonces, el marco de antecedentes, el estado de la cuestión, está constituido por el conjunto de conocimientos que otros estudios han logrado sobre el tema o problema de investigación que se ha propuesto el investigador. Tanto este marco como los otros proporcionan un contexto de referencia del problema a investigar. A diferencia de esto, que es el marco de antecedentes que da lugar a la construcción del estado de la cuestión, tenemos el marco teórico, que es un conjunto de proposiciones referidas al problema de investigación, tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo en el que se ubica. Por ejemplo, tomadas de las teorías del aprendizaje, con las modificaciones que el investigador esté en condiciones o capacidad de introducir. Es decir, el estado de la cuestión implica poder buscar bibliografía, sistematizar bibliografía,
para saber qué se estudió sobre lo que yo quiero estudiar. El marco teórico implica recortar teorías que me brinden conceptualizaciones que sean luego las lentes de mi investigación. Es decir, conceptos que a mí me permitan pensar el problema de investigación y dar una idea de cuáles van a ser las teorías que están detrás del proyecto de investigación que yo voy a realizar. Por ejemplo, esta idea, bueno, las teorías del aprendizaje. Hay varias teorías del aprendizaje, bueno, ¿cuál en particular? Y cuál en particular me va a ayudar a pensar los conceptos que voy a utilizar. Vamos a las indagaciones preliminares, que tienen que ver con las indagaciones que nos van a dar lugar a la construcción de un estado de la cuestión, y también a la construcción del marco teórico. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno lee bibliografía, lee textos sobre cuestiones que se han ya estudiado, lo que suele ocurrir es que encuentra textos que citan bibliografía, pero a su vez que mencionan perspectivas teóricas, que se inscriben en perspectivas teóricas. Y esas perspectivas teóricas me pueden a mí resultar interesantes para mi problema de investigación. Entonces, si a mí me resultan interesantes para mi problema de investigación, las puedo tomar. ¿Y las tomo de dónde? De esas lecturas que yo hice. Luego, por supuesto, iré a leer a los referentes de esas perspectivas teóricas. Entonces, las indagaciones preliminares se hacen y se realizan fundamentalmente para poder construir un estado de la cuestión. Pero también muchas veces nos permiten conocer las diferentes teorías que existen detrás de problemas de investigación que dialogan o que pueden dialogar con nuestros mismos problemas de investigación. Entonces, para hacer indagaciones preliminares, para iniciar con las búsquedas bibliográficas, es necesario detectar, obtener y revisar literatura, para luego analizarla, extrapolarla y recuperar la información de interés. Entonces, como decíamos recién, para la recolección de información, de bibliografía, hay diferentes etapas. La primera es la etapa de las indagaciones preliminares, que es como las primeras búsquedas, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es buscamos bibliografías y otros materiales que sean útiles para la investigación. Ahora, esa búsqueda y esa detección tiene que ser selectiva, es decir, no puede ser cualquier texto que hable de, y busco en Google cualquier texto que hable de, no, tienen que ser en revistas académicas, como vamos a ver ahora, pero además, o sea, supónganse que yo como investigadora siempre trabajé cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, y un día se me ocurrió escribir un texto con un colega sobre cuestiones políticas. Y ustedes encuentran ese texto y entonces dicen, bueno, este texto sirve para las cuestiones de la política educativa. Pero en realidad yo no soy una referente en los estudios de política educativa, porque solamente escribí un texto sobre política educativa. Entonces ese no es mi ámbito de referencia. Entonces yo no debería ser citada como referencia de los estudios de política educativa. Entonces, uno tiene que ser capaz de identificar quiénes son efectivamente los referentes en los estudios de política educativa, así es que la investigación es sobre política educativa, es un ejemplo, ¿sí? Uno tiene que identificar quiénes son los referentes. ¿Y cómo se identifican los referentes? A partir de ver quiénes son los autores que todos los que podemos leer sobre política educativa citan. ¿Quién o quiénes son a los que todos citan? Hay que ir a buscar esos textos, hay que buscar esos referentes, ver qué dicen, qué piensan, ¿sí? Y poder encontrar e identificarlos. Y después identificar otros estudios que no son de los referentes originales, pero que sí son estudios importantes para mi investigación. Entonces, ¿de dónde saco esa información? Jamás la busco en Google poniendo algo, y digamos, poniendo una palabra y a ver qué sale, porque sabemos, como todos sabemos, en la web se suben muchos documentos que son copia y pegue de otros trabajos, que no tienen una sistematicidad, que no son científicos. Y para un estado de la cuestión, los textos que se leen, los textos que se citan, tienen que ser científicos. Entonces se buscan libros, en capítulos de libros, en artículos, en monografías, en tesis, en documentos de investigación, bueno, en investigaciones, y en ponencias en congresos y jornadas.
Esas son como las referencias a donde uno tiene que ir a buscar la bibliografía para poder construir un buen estado de la cuestión. ¿Dónde voy a buscar esos textos, esos documentos en general? En las bibliotecas, en las hemerotecas y en los bancos de datos. Es decir, ustedes pueden ir a la biblioteca de la Facultad de Humanidades, y van a encontrar un montón de bibliografía, a la hemeroteca de la Facultad de Humanidades, donde también van a encontrar un montón de bibliografía, pero también hay bancos de datos virtuales, donde uno puede encontrar información científica de calidad. Entonces aquí yo pongo como 4 ejemplos de bancos de datos que son relevantes y que se pueden utilizar para, para encontrar este tipo de material. Entonces tenemos la base de datos de Scopus, la base de datos de la Tindex, la base de datos del BDU-CIU, el CIU, y la base de datos de Cielo. Aquí se las dejo, digamos, les dejo los enlaces para que puedan ubicar esos buscadores, esos bancos de datos, y puedan buscar allí bibliografía que sea científica, para evitar el googlear y encontrar cualquier cosa en la internet. Bueno, una vez que hacemos esas indagaciones preliminares, hacemos una revisión y selección de la bibliografía o de los materiales obtenidos. Entonces, ¿qué se selecciona? ¿O qué es lo que se mira? Si se relaciona directamente con el tema que yo quiero trabajar, ¿de qué manera se relaciona con el tema que yo quiero trabajar? ¿Qué aspectos trata? ¿Qué perspectivas utiliza? ¿En qué contextos y sobre qué unidades de análisis trabaja? Esos son todos elementos que yo empiezo a considerar cuando encuentro textos académicos que me permiten pensar que pueden ser un antecedente para construir el estado de la cuestión. Y tengo que analizar ese texto, o esos textos que voy encontrando. Por supuesto, el estado de la cuestión no es un solo texto, ¿no? Entonces, leo, reviso y extraigo la información y las ideas necesarias para la elaboración del estado de la cuestión. Y también me pueden servir, si tiene teorías, para ir identificando cuáles son las teorías que hay detrás de esa temática y este problema de investigación que yo quiero trabajar, que es similar al que está trabajando el colega que estoy leyendo. Entonces, una forma posible de analizar la información es hacer fichas, ¿no? Un fichaje de texto. Entonces acá yo les pongo un ejemplo de fichaje de texto que me parece que puede llegar a servir para empezar a hacer un análisis de los textos. Entonces, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es poner el dato bibliográfico. Eso es muy importante porque después, a la hora de elaborar la bibliografía para el plan de tesis, tengo que tener las referencias, y no puedo perder la referencia del texto que leí. Entonces pongo la referencia completa. ¿Sí? Entonces acá la referencia es Fernández Verdaguer y Riquelme, 1986, inserción de jóvenes con educación superior en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces la publicación es de CRESAL UNESCO, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Argentina. Luego, en este texto empiezo a decir, bueno, a ver, ¿dónde y cuándo se realiza el texto? ¿O dónde y cuándo se sitúa la investigación? Son dos cosas distintas. Una cosa es cuándo, en qué año se publica el texto, y otra cosa es al momento, al año al que hace referencia a la investigación. La investigación puede hacer referencia a un periodo anterior, por ejemplo. Después, si puedo identificar cuál es el tema del problema de investigación que trata. También identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las hipótesis, cuáles son los antecedentes, si tiene un marco de antecedentes, para empezar a identificar allí referentes sobre la temática. ¿Qué perspectivas teóricas usa? ¿Qué conceptos dentro de las perspectivas teóricas utiliza? ¿Cuál es la población o la unidad de análisis? Si se toma una muestra, ¿qué tipo de muestra? ¿No? En términos metodológicos. ¿Sí? Si la muestra es probabilística o es una muestra intencional, cualitativa, qué tipo de muestra intencional cualitativa se desarrolla, cuál es la estrategia metodológica, si desarrolla un abordaje cuantitativo o un abordaje cualitativo o un abordaje mixto, y cuáles son los resultados y las primeras conclusiones a las que llega. Y después algunos comentarios. Entonces, esta es una forma en la que uno puede ir desmenuzando esos textos que va leyendo y que va encontrando para construir el estado de la cuestión. Entonces, la construcción del estado de la cuestión es central para cualquier estudiante de doctorado, porque les permite reconocer las características de un determinado campo temático de investigación. Es decir, bueno, a ver, en este campo temático, ¿qué se estudia? Yo voy a hacer historia de la educación. Bueno, dentro del marco temático de historia de la educación, ¿qué se estudia de la historia de la educación? ¿Cuáles son los diferentes temas o los diferentes problemas que se estudiaron?
me permite ubicarme y posicionarme dentro de esto. Es decir, bueno, si se estudian diferentes temporalidades en el marco de la historia de la educación, ¿no? Entonces se estudia, por ejemplo, la educación en democracia y la educación durante la dictadura militar. Es un ejemplo simple que voy a poner para que se entienda. Entonces, yo, ¿sobre qué voy a investigar? ¿Qué posición voy a tener? ¿Voy a investigar la educación en democracia o voy a estudiar la educación en contexto de dictadura militar? Entonces tomo posición. Bueno, a mí me interesa trabajar esto. Y después me permite familiarizarme con la teoría, con las metodologías, con los conceptos, con las líneas de investigación que han modelado ese campo. Es decir, yo empiezo a leer y empiezo a decir, mira, detrás de estos textos están las teorías de las representaciones de Moscovici, o las teorías de las representaciones de Jodelet, o las teorías de las representaciones de Abric, por ejemplo, ¿no? O la sociología de la experiencia de Duvet, para pensar algo más en términos de educación. Bueno, ¿y qué dice la experiencia? ¿Cómo conceptualiza la experiencia? ¿Qué teorías de la experiencia hay detrás de esa idea de la experiencia de Duvet? ¿Y qué metodologías utiliza? ¿Utiliza metodologías cuantitativas o cualitativas? ¿Y cuáles son los conceptos que utiliza en particular dentro del marco de la idea de la experiencia? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Digamos, ¿no? Dentro de la sociología de la experiencia hay distintas líneas de investigación. La experiencia de los docentes, la experiencia de los alumnos. Entonces yo puedo ir identificando distintas teorías, distintas metodologías, distintas temáticas en el marco de lo que es la sociología de la experiencia. Entonces, no hay una sola forma de nombrar el estado de la cuestión. Aquí, digamos, quiero hacer una aclaración porque nos pareció interesante cuando pensábamos en esta clase, que muchas veces uno lee textos sobre estado de la cuestión y ve que se los nomina de manera diferente, que hay una polisemia terminológica. Y entonces, todos, digamos, queríamos señalar, o me parece interesante señalar, que todos esos conceptos remiten a la idea de estado de la cuestión, pero muchas veces son nominados de manera distinta. Entonces, ¿cómo pueden ser nominados? Como marco de antecedentes, como revisión de literatura, como estado del arte, como estado de la cuestión o como estado del conocimiento. Entonces, son diferentes maneras en que los textos hacen referencia a lo que es un estado de la cuestión. Como ustedes vean en los textos que hablan de marco de antecedentes, sepan que está hablando de estado de la cuestión. Cuando ustedes ven en los textos que está hablando de estado del conocimiento, tiene que ver con el estado de la cuestión. Y así sucesivamente. Todos estos conceptos, marco de antecedentes, revisión de literatura, estado del arte, estado de la cuestión, estado del conocimiento, remiten a este proceso de indagación y de construcción de los antecedentes de mi investigación. Y en este sentido, encontramos que las diferentes miradas o conceptualizaciones sobre lo que son los estados de la cuestión le otorgan diferente importancia a diferentes instancias en el proceso de construcción del estado de la cuestión. Algunos autores le hacen hincapié en la revisión bibliográfica. Dice, bueno, el estado de la cuestión es hacer una revisión bibliográfica sobre, ¿sí? Entonces está orientada a detectar, obtener, consultar, recopilar textos específicos sobre el tema a investigar. Otros autores, digamos, conceptualizan el estado de la cuestión centrando la mirada no ya en la revisión de los textos, en buscar textos y revisarlos, sino en sistematizarlos, empezar a analizarlos y empezar a ponerlos en diálogo, empezar a ver en qué coinciden, en qué se diferencian las diferentes miradas que existen sobre lo que yo quiero estudiar en estos diferentes textos. Y finalmente hay otra mirada que tiene que ver con una conceptualización más integradora, que incluye, la sistematización de la bibliografía relevada permite entonces mostrar que conoce el problema de interés, ¿sí? En cambio, la tercera perspectiva, que es la conceptualización integradora, incluye a las otras dos. Incluye la revisión de bibliografía y la sistematización de esa bibliografía, pero además también incorpora la idea de recuperar el vacío de conocimiento. ¿Qué es el vacío de conocimiento? Muchas veces se conoce como vacío de conocimiento o como área de vacancia. Es decir, aquello que todavía no se sabe sobre lo que yo quiero estudiar. Es decir, yo leo textos y encuentro que se trabaja sobre esta cuestión, sobre esta cuestión, sobre esta cuestión, sobre esta cuestión, pero sobre lo que a mí me interesa no hay textos o no hay mucha profundización en esos textos. Entonces eso es el vacío de conocimiento, el área de vacancia que mi investigación viene a llenar. Y entonces va a ser el aporte que yo voy a poder en principio pensar para hacer
en el desarrollo de mi investigación doctoral. Entonces, cuando pensamos en los estados de la cuestión, y acá nos vamos a concentrar bastante en esta parte de la clase, en los estados de la cuestión, pensamos en que es posible identificar muchas veces distintos estilos de presentación de los antecedentes. Es decir, yo puedo hacer un estado de la cuestión otorgándole un sentido cronológico a la bibliografía, recuperando la evolución y la consolidación a lo largo del tiempo. Puedo decir, bueno, en la década del 20 los estudios decían esto, la década del 30 los estudios decían esto, la década del 40. Eso tiene sentido si hay una evolución del conocimiento sobre la cuestión. Si no hay una evolución del conocimiento en términos cronológicos, no tiene sentido hacer una presentación de los antecedentes en términos cronológicos. Otra manera es presentar encuadres o perspectivas teóricas con las que se han abordado la indagación temática. Esto que decía, bueno, dentro de la sociología de la experiencia está la experiencia mirada de la perspectiva de Bourdieu, por ejemplo, o de la perspectiva de Duvet, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la perspectiva teórica, hay diferentes miradas teóricas dentro de lo que es el recorte teórico, hay diferentes miradas teóricas sobre eso que se quiere indagar. Entonces se presenta así, digamos, ¿no? En sociología podríamos pensar, por ejemplo, que los estudios de clases sociales tienen diferentes miradas. Entonces está la mirada teórica marxista, la mirada teórica weberiana, la mirada teórica durkheimiana respecto del concepto de clases y de cómo se configuran las clases sociales. Entonces, sobre una misma mirada, perspectiva teórica, que es sobre las clases sociales, hay diferentes miradas, diferentes aproximaciones. Y eso es entonces la presentación de distintas perspectivas. Y puedo presentarlo así, yo quiero estudiar las clases, y entonces las clases han sido estudiadas desde la perspectiva de Marx, de esta manera, desde la perspectiva de Weber, de esta manera, desde la perspectiva de Durkheim, de esta manera, y así, digamos, seguir desarrollando. También se puede hacer una presentación a partir de las líneas metodológicas, es decir, bueno, los textos, yo encuentro muchos textos que trabajan desde una mirada cuantitativa, y muchos otros textos que trabajan desde una mirada cualitativa, y abordan distintas cuestiones, y dicen distintas cuestiones, desarrollan distintas cuestiones. Entonces decido mirar, leer los textos y presentar y organizar esa información y esa sistematización bibliográfica para presentar el estado de la cuestión a partir de pensar, bueno, mientras algunos estudios desarrollan investigaciones cuantitativas y señalan tal cosa, otros estudios desarrollan investigaciones cualitativas y desarrollan tal otra cosa. Existen algunos que marcan o que señalan, organizan la bibliografía a partir del abordaje disciplinar. Entonces tienen un problema de investigación y dicen, este problema de investigación ha sido abordado desde la disciplina histórica, desde la disciplina sociológica de tal manera, desde la disciplina histórica de tal manera, desde la ciencia de la educación de tal manera. ¿Sí? A veces hay problemas de investigación que pueden ser pensados desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, para mi tesis doctoral yo trabajé en la privatización de una empresa petrolera en la Argentina, y la privatización de la empresa había sido estudiado por los economistas, por los sociólogos, por los antropólogos, por los historiadores, y tenían diferentes miradas sobre ese problema de investigación que yo quería estudiar. Entonces yo podía organizar toda la cuestión diciendo, mientras los economistas miran sobre la privatización de esta empresa tal cosa, los sociólogos se preocupan por tal otra dimensión, los antropólogos por tal otra, los historiadores miran tal cosa. Entonces van marcando diferencias disciplinarias en la construcción de ese estado de la cuestión. Otras veces se hace una delimitación territorial, recuperando las particularidades y las diferencias sobre el tema que resulta evidente entre países o regiones. Hay veces que las regiones, supongamos que América Latina tiene una mirada sobre la construcción del conocimiento que es diferente a la mirada europea. Entonces se puede plantear así, bueno, mientras para Europa el saber implica determinada cuestión, para América Latina el saber implica determinada cuestión. Un ejemplo que podemos dar es sobre las cuestiones epistemológicas. Hay una epistemología muy centroeuropea y hay una perspectiva epistemológica más decolonial, ¿no? Que es la perspectiva latinoamericana. Entonces son perspectivas distintas
que se explican de acuerdo a la construcción del conocimiento en diferentes regiones. Y entonces uno puede presentar el estado de la cuestión mostrando esto, ¿no? La diferencia que existe entre una mirada más eurocéntrica y una mirada más decolonial sobre la cuestión epistemológica, por ejemplo. Ahora bien, en algunas ocasiones, dada la complejidad del fenómeno de estudio, es posible desarrollar en un mismo estado de la cuestión varios ejes organizadores. Supongamos que miramos por perspectivas teóricas y decimos, los estudios de clases sociales pueden ser mirados desde la perspectiva marxista, weberiana o durkheimiana. Pero a su vez los estudios durkheimianos han centrado su mirada en los estudios más cuantitativos, porque son funcionalistas, porque miran más las cuestiones macrosociales, mientras que los estudios weberianos se han preocupado más por las representaciones de las clases sociales y han desarrollado investigaciones cualitativas. Entonces, fíjense cómo yo estoy presentando el problema de la configuración de las clases sociales por las teorías marxista, weberiana, durkheimiana, pero también por las perspectivas metodológicas, más macrosociales, más cuantitativas, más cualitativas, más microsociales. Y esa es una manera también de articular. Entonces uno puede ir articulando diferentes miradas, que pueden ser teóricas, disciplinares, metodológicas, regionales, como decíamos acá, todas estas miradas, y puede ir a hacer una articulación en esa presentación. Entonces, si recapitulamos, podemos decir que el estado de la cuestión debe ser pensado como un proceso. Y acá nosotros queremos tomar posición porque nos parece importante que esto se entienda. Nosotros creemos que el estado de la cuestión es un proceso y es un producto. Cuando el alumno llega a ver el estado de la cuestión, cuando uno llega a leer un estado de la cuestión en el marco de una investigación, ese es el producto, es el resultado. Pero es un resultado que de un proceso reflexivo que hizo el investigador para obtener, seleccionar y analizar bibliografía científica existente sobre lo que se pretende estudiar. Entonces, el estado de la cuestión es un proceso reflexivo. Y este proceso es clave en cualquier investigación científica porque permite conocer qué se ha hecho hasta el momento, cómo se ha llevado a cabo y sobre qué cuestiones hay un escaso desarrollo del conocimiento. Ese escaso desarrollo del conocimiento es lo que me va a llevar a identificar el área de vacancia y el vacío de conocimiento que mi investigación puede llegar a ser, puede llegar a venir a aportar en ese sentido, ¿sí? El estado de la cuestión permite entonces identificar interconexiones simbólicas entre miembros de un mismo campo, identificando tradiciones o líneas de trabajo. Es decir, yo identifico diferentes tradiciones, esas diferentes tradiciones implica diferentes miradas de diferentes miembros de una comunidad académica. Implica reconocer a los clásicos en el tema, esto que yo decía, buscar a los referentes, es decir, bueno, yo busco, en estos textos hay varios que citan a Duvet, por ejemplo. Bueno, Duvet es un referente, entonces yo tengo que leer a Duvet si voy a trabajar sobre la sociología de la experiencia, o sobre la experiencia escolar, por ejemplo, sobre la experiencia docente, sobre la experiencia. Entonces yo identifico a ese clásico, identifico a aquellos autores siempre citados porque sus postulados fueron fundantes en el abordaje de dicho tema. ¿Por qué todos lo citan? Porque fueron uno de los primeros, fueron uno de los pioneros en poder conceptualizar y estudiar esta problemática. También el estado de la cuestión permite identificar el uso de terminología propia o específica de un campo que permite evidenciar que el investigador pertenece a una línea, tradición o una escuela determinada. Si yo hablo de representaciones sociales sobre la educación, no hablo de identidades sociales sobre la educación, o identidades educativas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son dos conceptos que implican teorías detrás y me permiten a mí situarme. Si yo hablo de representaciones, el que lea va a saber que yo voy a trabajar desde el subcampo de las representaciones y no desde el subcampo de las identidades, por ejemplo. Entonces también el estado de la cuestión permite contar con herramientas necesarias para establecer diálogos aparentes a través de sus escritos con otros autores. Una cosa muy importante para saber es que cuando uno presenta las diferentes líneas de investigación que encontramos en función, como decíamos, de las disciplinas, de los abordajes teóricos, de las metodologías, del uso de las regiones, etc., también va poniendo en diálogo a los autores, va poniendo en diálogo las tradiciones, va poniendo en diálogo las líneas de investigación.
Y eso es importante porque permite de alguna manera insertarse en el diálogo en el campo, porque yo voy a tener que discutir y voy a tener que interactuar con esos autores cuando yo escriba mi tesis. Entonces, en principio tengo que poner en diálogo esos autores. Y tengo que poder presentar una mirada crítica sobre los antecedentes de la investigación. Es decir, poder elaborar un estado de la cuestión que sea reflexivo, pero que también sea crítico, y que diga, bueno, mientras estos estudios presentan esta cuestión, y lo presentan de esta manera, y lo estudian de esta manera, y no desarrollan tal cosa, estos otros estudios presentan esta cuestión, lo desarrollan de esta manera, pero no miran estas cuestiones. Entonces, en mi investigación voy a mirar estas cuestiones que no miraron los primeros, y estas cuestiones que no miraron los segundos. Entonces, encuentro ahí esa vacancia. Y entonces elaboro un estado de la cuestión que es el producto, que es lo que me queda como resultado en el plan de tesis. Y, como decíamos recién, permite también, el estado de la cuestión, poner de relieve las lagunas de conocimiento, es decir, los vacíos que la investigación a desarrollar va a permitir completar, ¿sí? Es decir, el área de vacancia. Entonces, es importante tener presente que cada estado de la cuestión se elabora en base a un tema de investigación determinado. Cobran sentido únicamente en función del propio tema de interés y en relación a la agenda de investigación específica del campo disciplinar en que se inscribe nuestro estudio. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada problema de investigación puede tener un estado de la cuestión distinta. Dependerá de la mirada que haga el autor del proyecto y de la lectura que haga el autor del proyecto de los diferentes antecedentes que encuentra. Entonces, se deben reunir producciones científicas variadas sobre un mismo tema, más allá de su adhesión con las perspectivas con las que fueron realizadas esas investigaciones. Este es un aspecto que marca una diferencia con el marco teórico, por ejemplo, en donde la investigación suele apoyarse en perspectivas teóricas con las que se tiene afinidad de miradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo presento el estado de la cuestión, presento distintas miradas. No quiere decir que yo tenga que adherir a una de esas miradas, sino tengo que presentar las diferentes miradas que se desarrollaron sobre el problema de investigación. En cambio, cuando yo presento el marco teórico, sí ya estoy adhiriendo, porque el marco teórico supone tomar posición. Entonces, estar diciendo que yo voy a seguir la perspectiva de las representaciones sociales es estar diciendo que no voy a seguir la idea de las identidades educativas, sino de las representaciones educativas. Y eso es tomar posición. En cambio, puedo decir que sobre educación existen investigaciones que analizan representaciones educativas, mientras que también existen investigaciones en las que se estudian las identidades educativas, por ejemplo, ¿no? Y otras cuestiones más. Entonces, ¿no es conveniente? Otra cuestión. Muchas veces nos preguntan, ¿y cuántos textos tengo que incluir en un estado de la cuestión? No hay un número determinado, y no es conveniente establecer a priori criterios relativos a la cantidad de trabajos que deben relevarse o incluirse en el estado de la cuestión. La antigüedad o novedad del material incorporado, el tipo de publicación, el idioma, etc. O sea, no es que yo anteriormente voy a decir, bueno, voy a leer 20 textos, 5 en inglés, 5 en francés, 10 en español. Algunos de la última década, no sé, 10 de la última década, 10 de la década del 90. O sea, así no se piensa, así no se construye el estado de la cuestión. Uno va leyendo y va incorporando y va complejizando en la medida en que esa construcción de ese estado de la cuestión va colaborando en la construcción y en la elaboración de un vacío de conocimiento que me permita construir y relacionar y dialogar ese vacío de conocimiento con el problema de investigación que estaba construyendo, porque lo voy ajustando. El estado de la cuestión sirve para ir ajustando y para colaborar en la delimitación de ese problema de investigación. Entonces, ¿cuánto se lo define el investigador? ¿En función de qué? En función de la relación con su director, con su directora, con sus tutores, con el equipo de investigación en el que trabajo, con la institución en la que hace el doctorado, y en función de aquello que le presente como más conveniente para delimitar el problema de investigación. Lo que sí es universalizable es la necesidad de explicitar cuáles han sido los criterios que hemos seguido para excluir determinada bibliografía. Entonces yo cuando armo el estado de la cuestión voy a decir, bueno, sobre esta cuestión existen estos temas, existen estos textos, esta línea de investigación, no estos textos, se buscan líneas de investigación. Una cuestión ahí muy importante es no pensar que el estado de la cuestión es un corte y pegue de autores. Yo tengo que poder pensar sobre qué trabajan esos autores.
sobre qué trabajan esos autores nos linkea, nos relaciona con las perspectivas teóricas, las perspectivas metodológicas, las perspectivas regionales, etcétera, ¿no? Que ya mencionamos. Bueno, ¿cuáles son las diferentes líneas de investigación? Entonces, yo digo, bueno, voy a presentar esta línea porque es importante, porque desarrolla una mirada sobre la problemática que se centra en tal cosa, y voy a presentar esta otra mirada que es importante porque presenta determinada línea que me permite comprender o mirar determinada cuestión, y así uno tiene que ir explicando por qué va incluyendo esas diferentes líneas temáticas en la construcción de un estado de la cuestión. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un estado de la cuestión que a mí me parece que es iluminador para entender cómo se construye un estado de la cuestión. ¿Qué significa construir un estado de la cuestión? Entonces vamos a ver el texto de Sandra Carli, que se llama La investigación en educación en Argentina. Sandra Carli comienza su texto preguntándose por cuál es la diferencia entre la investigación educativa y la investigación en educación. Y señala que la investigación educativa apunta a estudiar la relación entre la educación y la intervención, que está muy vinculada con la intervención educativa. Y que en cambio la investigación en educación apunta a estudiar distintos fenómenos, procesos, objetos, sujetos educativos, y en tanto cual tal puede ser realizada en distintos campos disciplinarios. Entonces a ella le va a interesar en particular poder mostrar cómo se desarrolló en Argentina la investigación en educación. Y se va a centrar en esa problemática, en la investigación en educación. Su pregunta de investigación entonces va a ser ¿qué características presenta hoy la investigación en educación en la Argentina? Y para ello, digamos, poder responder a esa pregunta sobre las características de la educación en investigación en Argentina, ella indaga o intenta buscar en los textos que va encontrando cuáles son las preguntas que se hacen sobre la realidad educativa de las investigaciones. Fíjense que esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy del fichaje, ¿no? Bueno, ¿qué se pregunta? ¿Cuáles son los objetivos de esos textos? ¿Cuáles son los abordajes, la metodología, el uso y la relación con las tradiciones de pensamiento? ¿Cuáles son los sistemas teóricos, las perspectivas metodológicas, los estilos de producción intelectual? A su vez le pregunta a los textos cuál es el sentido o el para qué de la investigación como práctica profesional. Y también le pregunta a esos textos cuáles son las condiciones a partir de las cuales la investigación se lleva adelante. Entonces, analiza un conjunto de textos en los que mira qué se preguntan, cuáles son las perspectivas teóricas, cuáles son las perspectivas metodológicas, cuáles son los estilos de producción intelectual, pero a su vez mira cuál es el sentido de esas investigaciones, y qué vínculo tiene con la práctica profesional, y además cuáles son las condiciones para llevar adelante la investigación. Y en función de eso realiza un estado de la cuestión. Y va a decir, va a realizar una búsqueda bibliográfica, una sistematización de los documentos encontrados, elaborando un estado de la cuestión en la que recupera 4 líneas de investigación. Lo que va a decir entonces es, los estudios en investigación, en educación en Argentina, pueden ser pensados, o pueden ser organizados, o puede decirse que los estudios de investigación en educación argentina siguen 4 líneas de trabajo específicas. Entonces las líneas son investigaciones sobre el sistema educativo, investigaciones sobre los sujetos de la educación, investigaciones sobre las instituciones educativas e investigaciones sobre los cambios culturales y la educación. Vamos a ver cada uno de estos puntos, porque ella va a ir señalando dentro de cada una de esas líneas qué se trabajó y cuál es el vacío de conocimiento. Entonces, la primera línea, que es la línea sobre las investigaciones sobre el sistema educativo, bueno, ella dice, esas investigaciones son realizadas desde el campo de la historia de la educación y de la política educativa. Fíjense que acá instala 2 campos disciplinares. Primero presenta 2 campos disciplinares. Y ella dice, estos textos analizan la configuración política de la educación, la gestión política de la educación, la toma de decisiones políticas en educación, los actores políticos en educación, la relación entre cultura, política y educación. Pero ¿cuál es el vacío de conocimiento? ¿Qué es lo que habría que profundizar? Bueno, habría que profundizar la mirada de la conformación del Estado educador desde aportes precedentes de la filosofía y la teoría política. O sea, incluye en ese vacío de conocimiento 2 ámbitos disciplinarios que no han sido demasiado desarrollados. Y dice que esos ámbitos deberían preguntarse por el tipo de racionalidad política de la educación,
por el problema de la representación en educación, por la cuestión de la deliberación y las decisiones políticas, por la relación entre lo público y lo privado en las políticas educativas, por la cuestión de la justicia en educación y por la relación entre educación y democracia. Si vamos a la segunda línea, podemos decir que en esta línea, que es la línea sobre los sujetos de la educación, lo que ella dice es que, bueno, primero que existen múltiples campos disciplinares, ya no son 2 campos disciplinares, sino hay múltiples campos disciplinares que se han, digamos, que se han preocupado por tomar como objeto de análisis problemáticas sobre los jóvenes y los niños, por las identidades, las prácticas institucionales, por las políticas en relación a la infancia, y a su vez por temáticas vinculadas con la infancia, la adolescencia, la juventud y la educación. En particular, estos estudios miran el sentido que asume la educación de niños y adolescentes y también el sentido que asume la educación en los docentes y en el discurso político. ¿Y cuál es el vacío de conocimiento que encuentra? Bueno, digamos que los temas, lo que ella señala es que hay temas en los que deberían profundizarse más los estudios que se enmarcan dentro de estas investigaciones sobre los sujetos de la educación, y que los temas que deberían trabajar serían la constitución de las identidades en educación, las experiencias, la sociabilidad, el reconocimiento, la implicación afectiva, la apropiación y la apropiación cultural del conocimiento. Luego señala la tercera línea de investigación de textos que ya pudo sistematizar sobre la cuestión de la investigación en educación, que tienen que ver con las investigaciones sobre las instituciones educativas. Lo que va a decir es que, fundamentalmente, estas investigaciones han estudiado la escuela y la universidad como instituciones modernas, con distintas perspectivas teóricas y con ciertos supuestos teóricos, consideradas como espacio político, la escuela y la universidad consideradas como espacio político, como dispositivo de disciplinamiento y como lugar de transmisión cultural. Ha sido estudiada desde una mirada macrosocial, como parte del sistema, digamos, la escuela o la universidad ha sido estudiada desde una mirada macrosocial, como parte de un sistema educativo en su conjunto, desde una mirada microsocial, como caso en sí mismo que requiere de una perspectiva destotalizadora. Entonces ahí muestra, bueno, se han estudiado diferentes unidades de análisis, la universidad y la escuela, y se han estudiado desde miradas macrosociales o desde miradas microsociales. ¿Y cuál es el vacío de conocimiento? ¿Qué es lo que dice que hay que profundizar? En estudios sobre el ideal moderno de la ilustración cultural. Hay que estudiar cómo las instituciones educativas sostienen, renuevan o reemplazan ese ideal de ilustración cultural emancipatoria que estuvo en el origen de las instituciones educativas públicas. Hay que mirar cómo las universidades en particular combinan el imaginario ilustrado de la cultura moderna con nuevos modos, más híbridos, precarios y complejos de transmisión y producción de conocimiento. Entonces ahí muestra sobre el que se podría estudiar o profundizar para poder hacer un aporte en esta línea que tiene que ver con las investigaciones sobre las instituciones educativas. Y finalmente, para ir terminando, mostramos la última línea que señala Sandra Carli sobre las investigaciones en educación, que tiene que ver con las investigaciones sobre los cambios culturales y la educación. En el marco de esta línea, ella dice, se estudian diversos temas: la relación entre la cultura escolar y la cultura mediática, las políticas culturales como políticas educativas, la cuestión de la transmisión cultural, la relación entre educación y consumos culturales, el vínculo entre el sistema educativo y el sistema audiovisual, y la presencia de las nuevas tecnologías de la educación. Fíjese la cantidad de líneas de investigación que ella señala que existen, ¿sí?, en el marco de los estudios sobre cambios culturales y educación. Fíjense la cantidad de textos que tiene que haber leído para poder identificar estas diferentes líneas de investigación que se trabajan. Y para poder reconocer qué es lo que aún no se trabaja o qué es lo que habría que profundizar para poder hacer un aporte en el marco de esta línea de investigación. Y ella dice, hay que profundizar en investigaciones sobre la experiencia cultural en sí misma, los aprendizajes sociales no regulados desde el punto de vista educativo, que no pueden restringirse a las instituciones clásicas, tales como los museos, los medios de comunicación, etc. También las dimensiones estéticas de la educación o la experiencia educativa audiovisual contemporánea. Entonces, estas son todas las dimensiones que ella señala que deberían ser profundizadas para poder hacer un aporte en el marco de la vacancia que existe en los estudios sobre cambios culturales y educación. Bueno, vamos cerrando por aquí. La idea fue mostrar un poco cuáles son los diferentes puntos de un proyecto de investigación,
pero concentrándonos fundamentalmente en la elaboración de un estado de la cuestión. Y de qué manera ese estado de la cuestión permite construir o conocer áreas de vacancia, permite conocer vacíos de conocimiento que permiten de alguna manera encontrar una vuelta, darle una vuelta a la delimitación del problema de investigación, porque como decíamos, este estado de la cuestión tiene un vínculo directo con el problema de investigación. Entonces, si yo encuentro un vacío de conocimiento, puedo decir, bueno, voy a trabajar en esta dimensión que todavía no ha sido trabajada. Ah, pero yo había planteado otra cosa en la delimitación del problema de investigación. Bueno, lo puedo reformular. Y lo voy a reformular porque encuentro que sobre esto no hay demasiado trabajado, que va a ser un aporte. Entonces, mi problema de investigación, si antes era sobre las identidades, será sobre las experiencias y no hay mucho trabajado sobre las experiencias. Y así, digamos, como ejemplos para pensar y construir un problema de investigación. Bueno, vamos a dejar de compartir. Espero que se haya entendido. La idea fue fundamentalmente concentrarnos en los diferentes puntos de un plan de tesis, concentrándonos o enfocando la mirada en el estado de la cuestión para poder, digamos, brindarles una serie de herramientas que a ustedes les ayuden a construir un estado de la cuestión que permita, de alguna manera, identificar un vacío de conocimiento que nos permita reformular y contribuya a delimitar con mayor precisión ese problema de investigación. Pero no hay problema de investigación sólido que se pueda construir si no se hace un buen estado de la cuestión. Bueno, hasta aquí dejamos por hoy.